Hola, soy Ariela Muñoz de ONG Mascleta. Llegué un poquito tarde, me disculpo, así que no sé si a lo mejor habrán hablado del tema, pero ¿qué pasó con el proyecto de ley que busca reducir la velocidad máxima en zonas urbanas? Desconozco si en autopista, pero por lo que entiendo, hace varios años ya, el 2002 si no me equivoco, se aumentó la velocidad de 60 en áreas urbanas y a 120 en autopista. Antiguamente era 50 y 100. Entiendo que hay un proyecto de ley para bajar esos límites de velocidad, de volver a los antiguos. ¿En qué está eso? Hola, gracias por la pregunta. El proyecto de ley pasó, por supuesto, en un 100% a la Cámara de Diputados. Estuve yo apoyando ahí como familia nuestro caso en, en, digamos, cuando se creó la comisión de diputados. El proyecto quedó un poco en statu quo, le pusimos cuando pasó al Senado, ahora ya se le dio prioridad, logramos pasar el Senado, y ahora va a pasar a votación. Estamos en esa espera, porque por un tema técnico lo llevaron a Hacienda. Todos esos cambios en los articulados requieren una vuelta a la parte de los diputados para que quede todo correcto y pase a votación en el Senado. Ahí necesitamos la ayuda de todos porque el tema más grande es bajar la velocidad a 50 y no quieren mucho. De hecho, Sandón dijo en una de las charlas, para él un accidente es un porrazo. O sea, un porrazo es una muerte, no importa. Así que hay muchos reacios. De hecho, dentro nosotros, yo como víctima puedo decir lo que estime, pero muchos de la comisión tenían 70 partes por exceso de velocidad. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, es eso, necesitamos el apoyo ciudadano que sepamos, porque es un ciclista, si no mantenemos la normativa de 1,5 metros para adelantarlo para que después vayamos a recogerlo en pedazos, no es chiste. Así que gracias por la pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Aló? Hola, buenos días. También me disculpo, llegué un poquito atrasado hoy día. Mire, lo que pasa es que el lunes pasado yo me voy al trabajo en bicicleta y hay un tramo que tengo por obligación entrar a la autopista porque no hay caletera. Así que justo estaban los carabineros y me echaron de la autopista. Y mi pregunta es si existe algún mecanismo. Yo no pertenezco a ninguna organización, llevo 8 años usando mi bicicleta, para mí es normal usar la bicicleta, es lo normal, lo que debería ocurrir, no contaminar el medio ambiente. ¿Existe algún, porque sé que hay algunas autopistas que tienen ciclovía y que las autopistas en Chile tienen utilidades, no tengo las estadísticas en estos momentos, pero son miles de millones de pesos. Yo creo que la idea no sería que no paguemos y que andemos así ocupando la autopista y que nos construyan una ciclovía, sino que poder pagar y tener una ciclovía y poder transitar con más calma. No sé si usted conoce algún, o alguno de los ponentes que conoce algún mecanismo que se podría recurrir para poder ejercer una presión sobre las autopistas y que construyan una ciclovía, al no tener una alternativa de tránsito. ¿Quieres responder? Hola, mira, yo no recomiendo el uso de la autopista porque la bicicleta queda totalmente expuesta. No tiene cómo salvar ante un impacto. Imagínate si a 60 mueren 10 de 10. Imagínate a 120. Las estadísticas están diciendo que las personas están dando en promedio a 150 kilómetros por hora y en zona urbana 55% maneja por sobre la velocidad máxima permitida. Por lo tanto, el consejo a los ciclistas es que se hagan ver, ¿cierto? Se cuiden, se autoprotejan, no anden con elementos distractivos como auriculares y buscar la mejor forma, pero más allá técnicamente no sé si hay alguno del panel que pueda dar otra versión técnica.
Gracias. Mira, de manera concreta y al corto plazo no veo algún medio o algún recurso que te pueda ayudar en tu problema. Sin embargo, parafraseando y más o menos pensando en voz alta, un recurso de protección podría darte al menos reconocer que estás en alguna situación de desventaja e incluso de discriminación. Básicamente el recurso sería sería en contra de la municipalidad y este te debería dar alguna vía o alguna alternativa a la autopista, si no dentro de la misma autopista autorizarte para poder transitar en ella, a propósito de que existiría una vulneración a tu derecho a moverte libremente por el medio, y segundo, además habría una vulneración una discriminación, básicamente por no ser una persona que se está movilizando por medio de un automóvil y por medio de la bicicleta para usar una vía que, si bien puede ser peligrosa, puede modificarse para también albergar otro tipo de conductores de otro tipo de medios de transporte. Pero como te digo, sería básicamente una declaración más que una solución concreta a tu problema. Mi nombre es Juan. Bueno, llevo bastante tiempo moviéndome independiente en lo que es la bicicleta. Y el tema expuesto acá nos crea un desafío a nosotros como sociedad bastante fuerte, que es cambiar la visión que tenemos sobre los accidentes y comprender que el alcohol es algo fuerte que nosotros como sociedad lo toleramos. Somos una sociedad bastante alcohólica en ese sentido, en que perdonamos a nuestras autoridades, a nuestros ídolos deportivos, y no nos damos cuenta que eso a nuestros pequeños les da como un ejemplo de que ellos pueden beber alcohol cuando sean grandes, pueden hacer lo que quieran, con las consecuencias que el señor acá expuso. Lo mismo que la velocidad. He tenido la suerte de trabajar en empresas mineras en donde el tema de la seguridad es bastante fuerte y las personas que trabajan ahí se lo toman muy en serio por el solo hecho de que pueden quedar sin trabajo al momento de cumplir una falta de tránsito, ya sea un exceso de velocidad o ingerir alcohol o alguna sustancia ilícita. Lamentablemente esa cultura no se traspasa a la vía civil, por decirlo de alguna forma, y seguimos tolerando muchas cosas como el tema del alcohol. Hay un grupo de YouTube que hacen experimentos sociales donde muestran, el ejemplo más claro, tienen un accidente en la esquina de Vicuña Maquena con Vespucio, donde tienen un automóvil y un supuesto alcohólico que habría producido este accidente, y la respuesta de la gente alrededor que lo ve llega a dar vergüenza. O sea, gente que incluso le dice que se vaya porque le van a aplicar la ley Emilia, gente que no atina a llamar a carabineros, sino que a preguntarle si estáis bien, cómo lo pueden sacar de ahí, cómo le pueden tapar la cagada que se mandó. O sea, tiene un tipo tirado enfrente de su auto, un tipo roto por el parabrisas, y no hay una conciencia social de decir que el loco estuvo mal, sino que al contrario, tratan como de taparlo para que pase de piola. Ese es como el gran desafío que se ve, y que los grupos sociales que hay acá, que muchos están referidos a la bicicleta, pero aquí como que faltan más entes sociales referidos a otros ámbitos de la movilidad en la ciudad, en la movilidad urbana. Eso es como el tema, cómo se ve a futuro o futuro cercano ese cambio que debiera haber. En otras palabras, ¿ven voluntad política? O sea, mi visión y lo que traté un poco de exponer es que generalmente los cambios culturales de esta magnitud son procesos que las sociedades, que los estados tienen que enfrentar con seriedad y con un horizonte de tiempo que muchas veces es mayor al que nos gustaría. ¿Qué pasa? Yo perfectamente podría, como parlamentario, ir y decir, no sé, voy a aplicar todas las penas que tienen que ver con manejos, pero si la gente va a seguir tomando esas actitudes, la cual tú nos refieres, el cambio no se va a producir. Finalmente, sobre todo estas políticas que tienen que ver con educación, con cambio de conciencia, con aumento de recursos, con fiscalización, son procesos muy largos y que demandan muchos recursos. Por lo tanto, tiene que existir un compromiso como sociedad y como Estado de que, si bien yo mañana ni en 2 años voy a poder solucionar esto, sí dando señales correctas, como por ejemplo apoyar la disminución de la velocidad,
aumentando los recursos en fiscalización, aumentando los recursos en educación, yo puedo llegar a una solución que es en el cambio de conciencia, porque todas estas como nociones están muy, son propias de la voluntad y están muy inmersas como en el inconsciente de no tener conciencia de los lugares o las conductas que tengo que realizar en el espacio y los riesgos que estoy creando y lo fácil en el fondo que es verse involucrado en un accidente. Yo, si bien con optimismo, tendería también a hacerlo con responsabilidad, sabiendo que estas son procesos largos, pero que si efectivamente está la voluntad política, que no es solamente hacer una declaración, ni una cuña, ni un proyecto de ley pequeño, sino que la verdadera voluntad política, que es la inversión de recursos y políticas públicas serias para, en el fondo, abordar la temática. Tengo otra noticia al respecto. El 93 fue la última postura de las políticas públicas de seguridad vial. Hemos participado este año, que se reunieron todos los ministros que apoyan CONACET, Salud, Carabineros, ¿cierto? Educación, son varios ministerios, y se está trabajando en las nuevas políticas públicas con distintos actores. Se invitó a ingenieros de seguridad, a víctimas, ¿cierto? A ONG distintas. Se trabajó en los 5 pilares que recomienda la ONU, ¿ya? Así que se está trabajando en eso. Esto es lento, como dice acá el señor, y todos somos parte de la sociedad. No necesitamos, o sea, como que nos llegue del cielo la ayuda. Esto parte, no. Tengo que ser responsable de mi acto. Tú como ciclista o peatón, o si te subes a un vehículo, siempre atento a la condición del tránsito. Si ves que va manejando tu amigo curado, no te subas con él o dile para. Eso va a ser mejor o exceso de velocidad, que cualquier siniestro después que lamentar. Así que necesitamos comprometernos y estar siempre atentos. Dejemos el celular mientras caminemos. A veces mamitas llaman al jefe de hogar que va manejando, pasa a comprarme pancito, se distrae un segundo y mata a una persona o choca con un árbol. Es triste por una tontera de malas prácticas, y eso es de largo aliento. Educación, educación y educación. Gracias. Última pregunta. Quiero hacer un pequeño agregadito a lo que se ha dicho sobre esta materia. Yo creo que uno de los principales problemas para este cambio cultural es la falta de seriedad y falta de recursos que se apliquen a la prevención del tránsito. Yo les voy a hacer un pequeño paralelo. Fíjense ustedes que en 10 años se han invertido millones de pesos, ya incluso millones de dólares, en la prevención del SIDA. Y en 10 años murieron 976 personas con ocasión del SIDA. Cuando tuvimos aquí un problema de cólera, se invirtieron millones de pesos en la prevención del cólera. En 10 años murieron 2 personas. ¿Y sabes cuántas personas han muerto por accidentes de tránsito? Más de 10.000. Y resulta que no se aplican los fondos necesarios para hacer verdaderas campañas. Las campañas y las políticas de solución en materia de tránsito funcionan. Si no funcionaran, nosotros estaríamos en este momento en un índice tremendo, porque ha aumentado la población y ha aumentado la cantidad de vehículos. Piensen que de 2 millones de vehículos hace 10 años estamos con 5 millones de vehículos circulando. Y afortunadamente los índices se han mantenido. ¿Y eso es producto de qué? De lo que se ha hecho, de lo que se ha trabajado. Yo no soy conformista, pero sí creo que falta mucho para que lleguemos a un nivel real de un país medianamente desarrollado. Yo solamente quiero agregar algo a lo que han dicho mis antecesores. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos han señalado. Y es que creo que no solamente las exigencias tienen que ir hacia la autoridad, sino que también tienen que ir hacia los civiles y hacia los particulares. Y sobre todo a los particulares que detentan cierto grado de poder económico. Por ejemplo,
yo encuentro totalmente paradójico e incluso triste que uno de los mayores auspiciadores del campeonato de fútbol y de nuestra selección chilena, con la tragedia que pasó hace unas semanas, pero sea una empresa de cervecera. O que, por ejemplo, uno va a ver un partido de otra disciplina, por ejemplo rugby, y existe una empresa de vodka que está auspiciando el evento. O sea, no solamente hay una contradicción entre el deporte y el alcohol, sino que también cómo está presente el alcohol dentro de la propaganda y la publicidad. Por ejemplo, no sé si ustedes han pasado en Bustamante con calle Rancagua, que hay un típico aviso de champaña Valdivieso. Eso fue declarado monumento nacional. Entonces, la verdad de las cosas es que somos una sociedad que no solamente fomenta el alcohol durante todo el año, sino que además en ciertas festividades hasta que realiza una alegoría respecto del consumo y el exceso de alcohol. Entonces, partiría yo por responder tu apreciación y tu consulta, diciendo que no solamente tenemos que exigirles a nuestras autoridades, sino que también exigirles a nuestros particulares que comiencen a tener algún tipo de responsabilización y algún tipo de límite en cómo se inmiscuyen en la sociedad. O sea, uno se sube al metro y tiene una publicidad de una empresa de ron con cuerpos esculturales y apolíneos fomentándolo, haciendo que todos sabemos que el alcohol tiene reacciones en el cuerpo que son totalmente lo contrario a eso y también en la vía civil. Respecto de las autoridades, creo que también otras alternativas serían, por ejemplo, fomentar y facilitar medios de transporte alternativos. Incluso que vayan, que sean alternativos incluso a la bicicleta. Hay ciertos casos en los cuales se han detectado que se ha sancionado a personas por manejo en estado de ebriedad de bicicletas, e incluso ahora en Viña del Mar me enteré de un caso de una persona que estaba andando en skate, borracho, y que también se le detuvo y se le procesó a propósito de manejo en estado de ebriedad por andar en skate. Entonces, fomentar medios de transporte, por ejemplo, el metro, ampliar el horario. Todos sabemos que el metro funciona hasta alrededor de las 11, 11 y media de la noche, sin embargo, la mayor cantidad de accidentes de tránsito por manejo en estado de ebriedad se producen en horas de la madrugada. La discusión que podríamos también desarrollar en un panel totalmente aparte entre los taxis y Uber y otras empresas alternativas que han salido para poder brindar transporte. Vivimos en una ciudad, sobre todo Santiago, que es enorme, que moverte desde, por ejemplo, Puente Alto hacia el centro de la ciudad en la noche, si es que tú quieres ir a una fiesta, beber legítimamente alcohol, resulta que te sale mucho más caro te sale mucho más caro pagar un taxi que arriesgarte a manejar en estado de ebriedad o en un auto conducido por una persona en estado de ebriedad. Entonces, si es que nosotros comenzamos a terminar con esos tipos de contradicciones, ya sea, insisto, desde los privados y también desde la autoridad, creo que estaríamos dando un muy buen paso para poder solucionar el problema que tú señalas. Hola, mi nombre es Sergio. Primero que nada, como quería decirle a Nicolás que me pareció extraño su presentación en dos órdenes. Uno, de alguna forma sentí o percibí que tú estabas ahí como validando el resultado que tiene estadísticamente lo que proyecta la CONACET, de una forma en que, claro, creció el parque automotriz, se mantuvieron la accidentabilidad y de alguna forma tenemos un porcentaje menor ahora que lo que teníamos hace 10 o 20 años. Sin embargo, en ese mismo contexto tú decías que los accidentes, por ejemplo, con velocidad, eran el 1 y fracción, pero terminaban significando casi el 10 de muertes. Entonces, era como súper dicotómico que por un lado dijera que, claro, habíamos tenido un éxito con las políticas o con la ley, siendo que realmente está muriendo más gente. Sobre todo haciendo hincapié en que Chile ha sido la única sociedad donde, en vez de disminuir la velocidad, se ha aumentado la velocidad máxima en zonas urbanas. Eso por una parte. Y por el otro lado, también tú decías como que el derecho de las personas a, si se hace su primera falta, no quedar presos o no tener como alguna pena remitida o algo así.
Sin embargo, ¿qué otro poder tiene la sociedad si no es la coerción que ejerce la ley sobre las personas para que no la infrinjan? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Gracias por tu pregunta. Mira, lo primero, yo no en ningún momento dije y tampoco quise transmitir, si es que lo transmití así, lamento haberlo hecho, que hemos tenido básicamente éxito respecto de nuestras políticas de seguridad vial. O que, por ejemplo, deberíamos quedarnos todos tranquilos porque la verdad de las cosas es que con las normas que ya tenemos basta y sobra y parece que estamos todos decreciendo, entonces quedémonos sentados de brazos cruzados viendo cómo esto se extingue paso a paso. No era esa mi intención en cuanto a transmisión de mensaje. La transmisión que yo quería entregar de mensaje es que primero, antes de poder discutir políticas públicas o leyes, tengamos datos concretos y datos certeros, más allá de la sensibilidad o más allá de la interpretación que está teniendo la sociedad sin conocer dichos datos. Es decir, dicho de otro modo, informémonos realmente de cómo está el panorama antes de emitir ciertos juicios y aplicar ciertas leyes o tener ciertas actividades tan importantes como son las políticas públicas, desconociendo lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque si tenemos leyes o tenemos políticas públicas que desconocen la realidad, no solamente son políticas públicas ciegas, sino que además pueden ser políticas públicas y leyes que son derechamente injustas. Ahora, el mensaje que yo intenté transmitir era desde la perspectiva penal. Considero que el derecho penal tiene y debe ser la última vía de solución para todos los tipos de problemas que se detentan dentro de nuestra sociedad y que tenemos que generar otros tipos de vías, ya sea de manera de previsión, que el de la mera sanción. Ya la historia nos lo ha dicho, cuánto tiempo existió la pena de muerte para determinados delitos y sin embargo esos delitos se seguían cometiendo. Es decir, no siempre la amenaza de castigo es una solución para ciertos problemas, sino que, por ejemplo, podrían haber otros que mis antecesores también los mencionaron. La propaganda, ya veíamos al principio de la jornada un video que es bastante impactante y al menos llama a la reflexión, e incluso podríamos discutir si es que ese video mostrado de manera masiva puede tener mejores y más repercusiones que la amenaza a una pena. Segundo, generar sensación de inseguridad. Y con esto también empiezo a responder tu segunda pregunta. La actividad vial, el conducir medios de transporte motorizados, es por sí misma una actividad peligrosa. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocerla como tal. Y segundo, reiterar y fomentar el conocimiento y el reconocimiento como tal. El sujeto que se va a subir a un automóvil que sepa que lo que está haciendo es absolutamente peligroso y que si es que comienza a coquetear con vulneración a ciertas normas y a ciertos medios de imprudencia, puede ocasionar un accidente. De hecho, las mismas cifras que tú citaste, y si las volvemos a analizar, la mayor cantidad de accidentes se producen de siniestros, se producen a propósito de imprudencia y también así la mayor cantidad de fallecimientos. Por lo tanto, es la imprudencia aquello que tenemos que atacar. Luego, también ya había dicho anteriormente la creación de medios de transporte alternativo, la disminución por ejemplo, del alcohol dentro de la publicidad, la disminución de la velocidad para conducir, por supuesto, aumentar los medios de fiscalización. Para terminar, todos esos serían medios alternativos a la pena que podrían tener, si no incluso mejores resultados que la misma aumento de las penas o crear nuevas figuras penales. Voy a citar un caso concreto que se generó a propósito de la entrada en vigencia de la Ley Emilia el año 2014 y que ha sido uno de los grandes disparos que nos hemos dado en la bota con la publicación de esta ley y la entrada en vigencia de ella. Con esta normativa entró en vigencia una figura penal que era aquella de no prestar auxilio o no dar aviso a la autoridad en caso de participar en un accidente. Luego, y también, bueno, el aumento de las penas, también viene esta figura de 1 año de prisión efectiva, independiente si la persona tenía pena sustitutiva. Hay diferentes figuras que lo que hacen es atemorizar a la persona, supuestamente, para que no cometa este tipo de figuras, ¿no? De este tipo de conducta. Luego, supongamos, independiente de la amenaza que me está dando la ley, a que si tú haces esto, yo te voy a castigar con esto, y de una manera bastante fea, supongamos que yo igual incurro en esa conducta. Voy manejando borracho, supongamos con 1,7 grados de alcohol, por decir alguna cifra,
por 1000 en la sangre y atropello a una persona y la dejo agonizando. La verdad de las cosas es que si yo veo, conociendo la norma, veo lo que hice y conociendo cómo van a castigar, se podría generar eventualmente un efecto totalmente adverso, que yo salga arrancando y que deje a esa persona muriéndose. ¿Por qué? Porque lo que me va a pasar a mí, conductor, es que se van a venir las penas del infierno. Si es que yo llego a llamar a carabineros a decirle, mira, ¿sabe qué? Me había involucrado en un accidente de tránsito y mucho más aún si es que esa persona se murió. Entonces, muchas veces el aumento de las penas es un arma de doble filo. En vez de fomentar ciertas conductas, resulta que termino traspasándolas a una cifra negra. Y las cifras negras son el peor daño que puede existir porque básicamente no solamente no son medibles, no solamente no son sancionables, sino que además generan ciertos gastos, sobre todo, por ejemplo, en el ente persecutor, el Ministerio Público, la Fiscalía, para poder investigarlo. Entonces, pareciera que en vez de una ley más rigurosa, podríamos tener una ley que tienda a que las personas que de una u otra forma se ven involucradas en esto, cooperen, más que la eviten. Y esto también sumado a la cantidad innumerable de políticas que pueden existir para prevenir. Porque, y lamento ser tan cruel con este tipo de cosas, y también he tenido familiares víctimas de accidentes, pero cuando tenemos una víctima de un accidente y una víctima fatal, no importa qué tan alta o qué tan baja sea la pena, nuestro familiar no va a volver. Sin embargo, podemos tener un montón, un cúmulo, una parrilla, un abanico gigante de medidas que tiendan a prevenir que esa persona no fallezca. Y yo creo que la política debería estar dirigida en esa. Para terminar, y este era el mensaje de mi presentación, prudencia. Básicamente, prudencia no solamente al momento de conducir, al momento de subirme a mi bicicleta, no solamente al momento de beber alcohol, no solamente al momento de caminar por la vía pública, no solamente a la hora de ver la luz verde o la luz roja, sino que también prudencia al momento de crear políticas públicas y crear leyes. Porque muchas veces, lamentablemente, el remedio pasa a ser peor que la enfermedad. Gracias a ti. Oye, perdóname que una cosita breve. En realidad nos hemos aportado un poco del tema central, cuál es el problema de las muertes en accidentes de tránsito. Son una consecuencia de todo lo que hemos estado diciendo acá en este momento. Pero hay un punto que se nos ha ido a todos y que recién reparé a raíz de lo que dice mi distinguido colega. La conducción es una actividad compleja. No se asusten, no voy a leer mucho. Existen unos 50.000 maniobras conductivas posibles entre simples y combinadas. Si un individuo aprendiera una por día, tardaría 136 años en aprenderlas todas. Eso es conducir. Y resulta que un defecto tremendo que existe en este país es la falta de capacidad del control al otorgar el permiso de conducir. Piensen ustedes que además vale en Chile, igual que la licencia chilena, la licencia argentina y la licencia boliviana. En esos dos países me consta, porque los he visitado frecuentemente, que el entregar la licencia de conductor es un verdadero despelote, que el que quiera comprar licencias de conductor. Y sin embargo, esos señores pueden conducir en Chile igual como los chilenos. Y los chilenos obtenemos en municipalidades inescrupulosas, obtenemos licencia de conductor sin saber conducir. Nosotros propusimos hace el año 2000 la necesidad de establecer lo que existe en Inglaterra. Se llama la Agencia de Capacitación de Evaluación de Conductores. Así como tú haces un examen médico para poder conducir, haces un examen de que sabes leer para poder que te otorguen la primera licencia, es necesario que se establezca este estándar de conducción con un examen, pero una agencia a nivel nacional que califique la calidad de los conductores. Pero meterles esto a los señores diputados, senadores y presidentes de la República es prácticamente imposible. Yo no sé si ustedes han escuchado en la propaganda, en los discursos de los 8 candidatos, ninguno se refirió al problema del tránsito. Bueno, eso siempre ha sido como el tema, sobre todo en momentos de elecciones. La seguridad ciudadana se basa en lo que mis colegas decían en cuanto a
el error de la percepción y en comparación con la realidad. Pero yo quisiera hacer una observación. En otras legislaciones se da el establecimiento del homicidio involuntario, posibilidad de establecer algo así en nuestra legislación, como sucedió, por ejemplo, con los carabineros que estaban en Coquimbo. Hoy día perfectamente podemos también, se habla mucho del feminicidio, podemos también representar, como ha sucedido en la legislación española, que establece al vehículo motorizado como un arma que le cobra la vida, incluso con fallos del tribunal. Interesante el planteamiento, pero yo quisiera a este respecto señalar lo siguiente. Aquí no es problema de que sea homicidio involuntario, que no sea homicidio involuntario, aumentar o disminuir las penas. Nunca se ha podido acreditar, especialmente en la relación que tú hiciste de la pena de muerte, que cuando se deroga la pena de muerte aumenten los delitos graves. Y al revés, en aquellos estados, en Estados Unidos, en que se volvió a establecer la pena de muerte, tampoco disminuyeron. Yo creo que el problema fundamental está en que los cuasi delitos, si usted me va a perdonar, colega, que los cuasi delitos son investigados, que son la mayor parte, o sea, todos los accidentes de tránsito, salvo los delitos por manejo en estado de ebriedad, los cuasi delitos son investigados por encima por el Ministerio Público. No les dan la seriedad que tienen y terminan en definitiva aplicando el 259 letra C y no perseverar en la investigación. Y ahí quedan los lesionados, ahí quedan los heridos sin poder seguir adelante. No tienen derecho al juicio oral y público porque simplemente la Fiscalía los mira por debajo del ala. Y eso es una crítica que hago seriamente a la Fiscalía. Tengo datos precisos respecto de este hecho y creo que ahí hay un gran problema. Es necesario que o se cree una justicia especial de tránsito, cosa que podría suceder, muy difícil que pase, pero o que se insista con las autoridades de la Fiscalía que investiguen seriamente los problemas de tránsito. Bueno, al comentario, la verdad de las cosas es que muchas veces comenzar a legislar por el caso concreto o empezar con la casuística dentro de la ley también genera efectos bastante negativos. Por ejemplo, una de las temáticas que se discutió muy arduamente en el Congreso al momento de redactar la ley denominada Ley Emilia era que básicamente, y tal como va a sonar, era mucho más reprochable sancionar a la persona que manejaba en estado de ebriedad y causaba una muerte sin buscarlo, que la persona que borracha se subía al auto y buscaba la muerte del sujeto. La diferencia entre un homicidio que sería doloso y un homicidio que sería culposo. O si, por ejemplo, yo pesco una pistola y mato a cualquiera de ustedes, habría sido menos reprochado o hubiese tenido menos posibilidades de optar a una pena en libertad que si es que yo manejando borracho mato a alguien sin buscarlo. Eso, bueno, se solucionó entre comillas a propósito del aumento de la pena del homicidio. Perdón. Luego, aún así tenemos ciertos efectos que son negativos. Por ejemplo, el manejo en estado de ebriedad, yo no puedo bajar la pena a propósito de circunstancias atenuantes. Sin embargo, con el homicidio simple, incluso con el homicidio calificado, sí lo puedo hacer. O sea, si por ejemplo, yo nunca me he visto involucrado en asuntos penales. Yo nunca me he visto, yo colaboro con la investigación, además doy una suculenta suma de dinero para indemnizar a la víctima de un homicidio que yo quise causar, voy a tener una pena inferior a que si es que yo, por ejemplo, manejando en estado de ebriedad, mato a una persona sin buscarlo e incluso no tengo antecedentes y estoy en la misma circunstancia. Entonces ese tipo de contradicciones son las dañinas para la ley y son las dañinas también para el sistema entero porque comienza a crear contradicciones. De este modo, no considero que el prever al manejo en estado de ebriedad como una figura exclusiva, como un delito distinto de lo que ya existe, sea conveniente, sino que al contrario podría generar incluso mayores inconveniencias y mayores contradicciones dentro del sistema. Ya yo creo que
Ya estamos en la hora. Voy a hacer una pequeña observación, queridos colegas, aunque me van a odiar, porque si siempre en materia de derecho penal, las muertes en accidentes de tránsito fueron el dolor de cabeza. Y un gran penalista decía eso, de que prácticamente todos somos potenciales delincuentes en materia de tráfico. Y cuando establecen eso de que a mayor pena no va a cambiar la conducta, uno de los ejemplos son los Países Bajos, también Suecia. Ellos establecieron penas mucho más drásticas. 100 años antes que nosotros existía en Suecia lo que sería similar a la ley Emilia, y al menos también en Holanda, cuando se estableció la imputación objetiva, o sea, usted iba acelerado en el vehículo, mató a una persona, usted va a cumplir con una condena. O sea, y se reducieron al menos las muertes de niños de 444 a 14. O sea, y eso es todo implementado, todo lo que es una política visión cero. O sea, no solamente establecer justicia, educación, ¿y qué más decías, Enrique? Fiscalización y reparación. No se ha hablado de la reparación. El daño enorme que queda para toda la vida. Una madre que pierde a su hijo, terrible. Es el dolor más grande que puede pasar. Y ahí estamos desde la ciudadanía apoyando a otras víctimas. El Estado, como no es un delito, porque si es un delito, en el Centro de Atención a Delitos Violentos, el CAVI, les da atención psicológica a las víctimas, pero como no es delito, es cuasi delito, la persona para el Estado no murió. A pesar de que hubo que enterrarla, hay que ir a visitarla, hay que recordarla, hay que pagar sus cuentas o todo lo que significa. Y ese es el mensaje. Cuidémonos. Actualmente es una selva la convivencia vial, por eso necesitamos de todos, que estemos conscientes y que eduquemos. No pasemos un semáforo en rojo porque no viene un vehículo. Démosle el ejemplo a los niños, porque el niño copia los ejemplos. No importa, no tenemos educación vial, pero partamos por nosotros, observémonos y cuidémonos. Y cuidemos al del lado, porque el del lado tiene familia, tiene quien lo espera. Eso. Ya, yo voy a dar por terminado este bloque de Visión Cero. Doy muchas gracias por la asistencia de Nicolás Cisterna, Leonardo Aravena, Pablo Pizarro y Enrique Olivares. Un aplauso, por favor.